todos nosotros que conocemos las profecías. ¿Cuándo inició el juicio investigador? 1844, ¿verdad? Sí, hermanos, el juicio investigador empezó en 1844. Creo que es algo básico que como adventistas conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a podernos mantenernos firmes? Si nosotros somos pecadores, si nosotros constantemente, ¿verdad?, estamos pecando, estamos fallándole a Dios, ¿cómo podemos mantenernos firmes ante este juicio? Este va a ser el tema de esta mañana. Los invito, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7, versos de 9 al 10. Está aquí proyectado, pero de todos modos, pues hay que abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Hermanos, como sabemos, esto no es solamente una poesía profética, ¿verdad? Esto se está cumpliendo. Decíamos hace rato, empezó el juicio desde 1844 y ahora también lo estamos viviendo. Entonces, hermanos, con estas palabras en mente, antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría que me acompañen de rodillas a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos, Señor, porque en esta mañana nos ha permitido poder reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, porque delante de usted sabemos que estamos por fe, Señor, y que en este sábado usted está más cerca de nosotros. Queremos pedirle, Padre, que pueda bendecir su palabra que hemos de estudiar en esta mañana, que el mensaje, Señor, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Usted sabe la necesidad de cada uno de nosotros, sabe nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías, Señor. Todo lo ponemos en sus manos. Permita que nuestras mentes puedan estar concentradas. Aleje todo mal pensamiento, Señor, para que únicamente nuestro corazón pueda estar aquí, Señor, que pueda escuchar su palabra y que usted nos pueda dirigir. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ahora los invito, por favor, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, ¿qué dice en Apocalipsis 14:6? ¿Cuándo llegará el juicio? ¿Ya llegó o va a llegar apenas? Dice la palabra de Dios, porque ha llegado la hora de su juicio. Estamos en ese momento, en el día del juicio, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros estaremos preparados para dar cuentas delante de Dios? Yo creo que esta es una pregunta que nos podemos hacer individualmente. ¿Estaremos preparados para ese momento cuando el Señor nos llame a juicio o todavía no estamos preparados? También en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Hermanos, la Biblia nos muestra que en el cielo hay un sistema de registros, donde se está registrando todos nuestros actos, ya sean buenos o malos, pensamientos buenos, pensamientos malos, acciones buenas, acciones malas, todo se está registrando en el libro de los cielos. El Señor lleva un registro
Y hermanos, si nosotros nos pusiéramos a reflexionar en nuestras vidas, en mi caso estos 26 años de mi vida, 30, 12, 40, 60, 80 años, los que tengamos, si nos pusiésemos a reflexionar, hermanos, en esos libros que se ha escrito hasta el momento, ¿hay cosas buenas o abundan más las cosas malas? ¿Hemos pedido perdón al Señor por lo que hemos hecho hasta aquí? ¿Nos hemos puesto a cuentas con el Señor o no lo hemos hecho? ¿Qué hay en esos libros, hermanos? Es una buena pregunta porque recuerden que en base a esto también vamos a ser juzgados, que el Señor va a sacar todas estas cosas que se están apuntando y que nosotros vamos a tener que dar cuenta de todo eso. A lo mejor nosotros pensaremos que los hermanos no nos escuchan lo que decimos, ¿verdad? Pero el Señor está anotando todo, todos nuestros pensamientos, dice Eclesiastés, toda cosa oculta, buena o mala. Y también la sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Y lo que quiero recalcar en esta cita es lo que tenemos en color rojo. Dice que ahora, hermanos, estamos viviendo en el gran día de la expiación. No sé cuántos de ustedes recuerdan qué es lo que se hacía en el día de la expiación, hermanos. ¿Alguien recuerda? Era un momento muy importante para el pueblo, porque era cuando el sumo sacerdote, ¿a dónde iba a entrar? Iba a entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Una vez en el año. ¿Y cómo es que tenía que estar el pueblo? Tenían que estar todos en reverencia, todos tenían que estar arrepentidos de sus pecados, ¿verdad? Porque si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y alguien del pueblo no estaba listo, no se había arrepentido, ¿qué pasaba con esa persona? Era cortada del pueblo. Y hermanos, la sierva del Señor dice que nosotros estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya está en el lugar santísimo y nada más falta que Él salga, y si su pueblo no está listo, ¿qué nos va a pasar a todos nosotros? No vamos a poder entrar con el Señor en el reino de los cielos. Por eso es que la sierva del Señor dice que estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Y también más abajo dice que en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, porque nos quedan pocos días, no sabemos cuándo se nos vaya a terminar, dice afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Esta parte es muy importante, porque no solamente basta con arrepentirnos, con decirle, Señor, perdóname, tiene que salir de corazón. Si no nos arrepentimos de corazón, ese arrepentimiento no va a servir de nada. Dice la sierva del Señor que tenemos que afligir nuestras almas ante Dios. De nada servía, hermanos, que en el pueblo de Israel pusieran las manos sobre el cordero si ellos en su corazón seguían igual, si no había un verdadero arrepentimiento. Lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Si de nada nos va a servir pedirle perdón al Señor si en nuestro corazón no hay un cambio, si no sentimos ese verdadero arrepentimiento y si seguimos cometiendo los mismos pecados de siempre y seguimos cayendo y cayendo y cayendo. Esto es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días, hermanos, porque todos los días hay pruebas, todos los días hay luchas, pero en el proceso estamos de ir mejorando, ¿verdad? De irnos perfeccionando en el Señor. Lo malo es cuando no lo hacemos, cuando solamente pedimos perdón, pero no nos nace de corazón. Entonces allí es donde no vamos a poder arrepentirnos correctamente y el Señor no va a poder perdonarnos de la manera correcta, porque si nosotros no dejamos nuestros pecados, de nada nos va a servir estar pidiéndole perdón al Señor. Porque si recuerdan en la palabra de Dios dice que el único pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? La ofensa al Espíritu Santo. Y para esto, hermanos, quiero que estudiemos una parábola muy importante
que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Vayamos a nuestras Biblias en Mateo, capítulo 25, versículo 1. Y vamos a irlo leyendo poco a poquito e ir reflexionando. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Hermanos, estas vírgenes, ¿a quién representan? Estas vírgenes representan al pueblo de Dios. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿verdad? ¿Quiénes llevaban aceite? Todas llevaban aceite, tanto las prudentes como las insensatas. Pero aquí había una diferencia, que las prudentes llevaban un aceite extra y las insensatas no lo llevaban. Entonces, ¿qué es ese aceite, hermanos? Ese aceite que llevaban todas las vírgenes. El aceite simbolizaba la gracia personal y la experiencia real del Espíritu Santo. Ese aceite era el fervor que ellas tenían en la palabra de Dios. Todas lo tenían, pero unas llevaban extra y unas no. Sigue diciendo en el versículo 6, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Hasta aquí, ¿qué pasó, hermanos, cuando escuchan el clamor? Ahí viene el esposo. Dice que, aunque todas cabecearon y se durmieron, cuando escuchan este clamor, se despiertan. Pero ¿qué pasó con las vírgenes insensatas? Pues que se les acabó el aceite. Ya no tenían esa experiencia real y personal con el Espíritu Santo. Entonces le piden a las prudentes y les dicen, dennos de su aceite porque ya no tenemos nosotras. Pero ¿qué contestan las prudentes? No, porque ¿qué tal si se nos acaba también a nosotras y ni unas ni otras nos quedamos con aceite? Entonces mejor vayan ustedes. Esto es importante, hermanos, porque tenemos que entender que nosotros vamos a dar cuentas a Dios personalmente, ¿verdad? Mi papá no va a dar cuentas por mí, yo no voy a dar cuentas por mi papá. Nosotros no vamos a dar cuentas por ningún hermano. Que es verdad, vale mucho nuestro testimonio, pero cada quien va a dar cuentas a Dios personalmente de su carácter, cada quien va a dar cuenta de sus acciones. Entonces el aceite no es algo que nosotros podamos compartir. A lo mejor sonará algo egoísta, pero cada quien tiene su propia experiencia con el Espíritu Santo. Y si no tenemos esa experiencia personal con el Espíritu Santo, ese aceite se nos va a acabar. Y cuando sea el tiempo de que venga nuestro Señor, no vamos a tener aceite, no vamos a estar listos. Después sigue diciendo en el versículo 10, vamos a leer. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué triste termina esto, hermanos, por la parte de las vírgenes insensatas, porque recordemos que estas vírgenes representan al pueblo de Dios. Y en esta parábola nos habla de que 5 no estaban listas. Y aquí es donde nosotros debemos ponernos a reflexionar. ¿De qué parte de esas vírgenes estamos siendo? ¿Estamos siendo de las vírgenes prudentes que traían aceite extra en sus lámparas? ¿O estamos hablando de las vírgenes insensatas? ¿Sí, hermana? El conflicto de los hijos dice que el aceite es el conocimiento. Así es, hermana. Sí, exactamente, el aceite que traían estas vírgenes
tanto representa nuestra vida personal con el Espíritu Santo como representa también el conocimiento, como nos dice la hermana, ¿verdad? Pero si nosotros no lo tenemos, no vamos a estar listos, no vamos a saber qué es lo que está pasando en estos últimos días y por lo tanto no vamos a poder estar preparados para la venida de nuestro Señor. Ahorita en este congreso hemos sido muy bendecidos porque los hermanos que han pasado nos han enseñado los acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a prepararnos, a ir llenando nuestras lámparas. Pero también hay otra cosa, hermanos, que si nosotros no estamos viviendo este conocimiento, tampoco nos va a servir de nada. Eso quiere decir que aunque tengamos demasiado conocimiento, al final el conocimiento tampoco nos va a salvar. Por eso necesitamos una experiencia personal con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestra vida cambie, que todo aquello, ese conocimiento que tenemos, lo llevemos a la práctica. Esto es lo que realmente importa. Hay una cita en el libro de Maranata, El Señor Viene, el 15 de febrero, que dice lo siguiente: las 10 vírgenes están en guardia en el atardecer de la historia de la tierra. Todas pretenden ser cristianas, todas han sido llamadas, tienen un nombre, una lámpara y pretenden servir a Dios. Aparentemente todas aguardan su aparición, pero 5 son deficientes. 5 sorprendidas y angustiadas se encontrarán fuera del lugar del banquete. Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. No conocen sus caminos, no están preparados para su venida. Dice, la espera del Señor es fingida. Yo creo, hermanos, que aquí todos nosotros esperamos la venida de Cristo, ¿verdad? Pero dice la sierva del Señor, la espera del Señor es fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado a sus vidas prácticas. Esto es muy triste porque ayer en el tema que escuchábamos de la hermana Janet, nos decía que nos hace falta mucho, ¿verdad? Porque estamos, ¿en qué iglesia nos hablaba la hermana Janet? En la iglesia Laodicea. ¿Y qué pasaba con la iglesia Laodicea? Era tibia. Y dice la sierva del Señor, hemos escuchado la verdad y hemos estado de acuerdo con ella. ¿Cuántos hermanos de aquí están de acuerdo con que Cristo viene pronto? ¿Cuántos están de acuerdo con que en 1844 inició el juicio? ¿Cuántos conocemos nuestros 7 pilares y estamos de acuerdo con ellos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos el conocimiento, todos hemos escuchado la verdad y todos estamos de acuerdo con ella. Pero dice la sierva del Señor que nunca la hemos incorporado a nuestra vida. Tristemente, esto es lo que a muchos de nosotros nos ha faltado, incorporar ese conocimiento a nuestra vida práctica. Entonces, sigue diciendo, el aceite de la gracia no ha alimentado sus lámparas, ni están preparadas para entrar en la cena de bodas del Cordero. Esta parte también es muy triste, hermanos, porque aunque tenemos todo el conocimiento, aunque somos adventistas y historicistas y conocemos nuestras profecías, las sabemos defender, muchas veces no estamos preparados tampoco, hermanos, para entrar en la cena de las bodas del Cordero. Y tengamos todo el conocimiento del mundo y salgamos a predicar, pero hermanos, eso no nos sirve si nosotros no lo estamos viviendo. ¿Ustedes creen, hermanos, que una persona del mundo nos va a creer que, que la reforma pro salud nos ayuda si nosotros no lo vivimos? Si con nuestra vida no estamos dando testimonio de esa reforma pro salud, la persona no nos va a creer. Va a decir, bueno, ¿y por qué tú no estás sano? Si se supone que tú llevas esa reforma. Y si nosotros no la llevamos, ¿qué les vamos a decir a esas personas? Y así, este es un ejemplo, pero lo mismo pasa con todo lo demás. No estamos siendo preparados, hermanos, y nos hace falta mucho. Pero pues también tenemos una esperanza, porque gracias al Señor Jesús, como decían en las oraciones y han dicho aquí los hermanos, el Señor murió por nosotros y gracias a ese sacrificio nosotros tenemos una oportunidad, ¿verdad? Que cada que pecamos tenemos a alguien que puede abogar por nosotros. Tenemos un abogado que no nos abandona, no nos deja solos. Hermanos, también aquí quiero comentar otra cosa antes de pasar a lo siguiente. La sierva del Señor, en el libro del conflicto de los siglos, también nos dice que la llegada al santuario celestial revela 2 clases de personas, como en la historia de las vírgenes. Unas
que están satisfechas nada más con puras teorías y otras que se guían por fe. ¿Quiénes creen ustedes que eran las que se guiaban por fe? Las prudentes. ¿Y quiénes eran las que estaban satisfechas nada más con meras teorías? Pues las insensatas. Las prudentes entraron y las insensatas se quedaron fuera. Y lo más triste de esta historia, bueno, de esta parábola, es que nos dice que el Señor al final les dice: os aseguro que no os conozco. O sea, ni siquiera nos conoce. Si nosotros no reflexionamos en nuestra vida y no llevamos a cabo nada de esto, el Señor no, ojalá, ¿verdad?, que a nadie de nosotros nos diga esto, pero al final el Señor dice: os aseguro que no os conozco. No importa, hermanos, que seamos del pueblo de Dios, pero si no estamos llevando a cabo lo que predicamos, el Señor nos puede, o estamos en esa, ¿cómo se puede? Todos estamos en ese riesgo de que el Señor nos diga: no os conozco. Y pues creo que nadie de nosotros queremos eso. Y también me gustaría predicarles un poco acerca de lo que sucedió en nuestra iglesia, porque hay algo que nosotros estamos viviendo también muy triste en estos momentos, reflexionando acerca del tema que nos daba la hermana Janet ayer sobre la iglesia Laodicea, y que dice que ese mensaje es para nosotros hoy, porque a veces lo queremos aplicar para otras iglesias o para otras personas, pero dice que la sierva del Señor dice que nosotros somos esa iglesia Laodicea. Entonces ese mensaje es para nosotros. ¿Y que creen? Que esto no está pasando nada más de ahorita, esto ya tiene muchísimos años pasando dentro de nuestra iglesia, que no estamos llevando a cabo el mensaje que el Señor nos está dando. Y algo de esto sucedió también hace algún par de años, que fue en el Congreso de Minneapolis de 1888. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa historia? ¿Hemos leído lo que sucedió en el Congreso de Minneapolis? ¿Poquitos? ¿Nadie? Lo hemos escuchado, hemos leído acerca de lo que sucedió. Dice la Reverend Herald: Dios levantó al movimiento adventista con un mensaje especial sobre el santuario, el juicio investigador y la venida de Cristo. Pero este mensaje no estaba completo si no se acompañaba del Evangelio eterno, es decir, la justicia de Cristo por la fe. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Nuestro pueblo fue muy bendecido y es muy bendecido porque tiene muchísima luz, ¿verdad? Tenemos muchísimos escritos, aparte de que tenemos la palabra de Dios, donde allí podemos encontrar todo y es nuestra guía segura. También el Señor nos dio mucha luz a través de la sierva del Señor y a través de todos sus escritos. Y dice que en nuestra iglesia siempre se ha predicado esto, ¿verdad? Desde 1844 hemos predicado la venida de Cristo, hemos predicado sobre el santuario, el juicio investigador, pero nos hacía falta algo, que era el Evangelio eterno, o sea, la justificación por la fe. Y es triste, hermanos, porque nuestro mensaje estaba incompleto si no se le agregaba la justificación por la fe. Y justamente esto es lo triste, porque en 1888 se rechazó este mensaje. Si hemos leído la historia, aprenderemos y conoceremos que en 1888 hubo un congreso en Minneapolis donde se reunieron muchos pastores adventistas, muchos hermanos de mucho conocimiento acerca de profecía, de nuestros pilares, etcétera. Se reunieron en este lugar y hubo un congreso para aclarar algunas ideologías, algunos temas que tenían pendientes. Entre estos fue la justificación por la fe. Pero, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Bueno, es importante que lo sepamos porque si no presentamos en forma abierta la historia del Congreso de la Asociación General de 1888 y sus consecuencias, nosotros como denominación perpetuamos el pecado cometido en Minneapolis en 1888. Al hacerlo nos unimos a nuestros antepasados espirituales y virtualmente crucificamos a Cristo nuevamente en la persona del Espíritu Santo. Es importante que todos nosotros conozcamos esta historia de Minneapolis porque dice que si no nosotros tenemos el mismo riesgo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en este congreso? Rechazaron y crucificaron nuevamente a Cristo.
Y si nosotros no conocemos esta historia, podemos repetirla. Muchos ya sabrán de esta historia y sabrán que nuestro Señor ya estaba por regresar. Ya estaba todo listo, las profecías ya se estaban cumpliendo. Pero cuando Cristo volteó a ver a su pueblo, ¿qué pasó? No estaba preparado y no podía venir por su pueblo porque no estaban listos, no habían recibido el Espíritu Santo en sus corazones, sus lámparas estaban vacías. Entonces imagínense, su propio pueblo no iba a poder entrar con él a la cena de las bodas. Entonces tenía primero que prepararlos para que después pudieran irse con él. Pero como el pueblo no estaba listo, el Señor tuvo que retrasar su venida. ¿Y ustedes creen que nuevamente, si nos ve, la retrase? El Señor ya no nos va a esperar. El Señor va a venir y quien esté listo, qué bueno, ¿verdad, hermanos? Pero quien no, escucharemos unas tristes palabras del Señor. No os conozco. A lo mejor algunos de ustedes ubican este libro, Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Y si no, hermanos, pues los invito a que lo lean. Aquí vamos a hablar un poquitito, no quiero tampoco profundizar mucho en el tema, pero vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en este congreso. Los principales personajes que debemos conocer pues son A.T. Jones, un joven, J. Wagoner, George Butler y Uriah Smith. Estos 4 personajes pues son de los más importantes en la historia porque jugaron un papel demasiado importante en este congreso. Por una parte, A.T. Jones y Wagoner, que eran unos jóvenes muy estudiados, muy capacitados. Uno de ellos era exmilitar, otro era médico. Se pusieron a investigar acerca de la justificación por la fe. Y aunque el pueblo tenía cierto conocimiento acerca de esto, nos faltaba mucho más por saber, mucho conocimiento más, y primeramente llevarlo a cabo. Entonces, estos jóvenes, A.T. Jones y Wagoner, se dieron a la tarea de hablar, de estudiar sobre este tema. Y entonces, cuando iba a ser el Congreso de Minneapolis, pues ellos iban a predicar acerca de esto, junto con algunas doctrinas, pero era principalmente el tema de la justificación por la fe. Y por otro lado, George Butler y Uriah Smith, que eran hombres ya de demasiado conocimiento también, antiguos ya en la iglesia, con cargos importantes dentro de la organización, dirigían a nuestra iglesia, a la iglesia adventista. Dice en este libro, voy a citar algunas partes del libro, dice: a través del estudio de Gálatas, Romanos y Hebreos, tanto Jones como Wagoner se habían encendido con la estimulante belleza y el encanto de Jesús. Reconocían la urgente necesidad de una mejor comprensión de la experiencia de la justificación por la fe en la iglesia adventista. Es decir, nosotros ya teníamos este conocimiento, pero ¿qué es lo que hacía falta? Una mejor comprensión. Era esto, comprender mejor qué era la justificación por la fe. Dice, Elena de White creía que la justificación por la fe genera un compañerismo con Jesús que conduce a la victoria sobre la tentación. Cuando oyó el grandemente necesario mensaje de Wagoner en el Congreso de Minneapolis, naturalmente lo apreció. Ella esperó que ese mensaje despertara la experiencia cristiana adormecida de los asistentes al Congreso y los enviara a regresar a sus casas con la gracia de Cristo en sus corazones y su mensaje en los labios. Tristemente, hermanos, esto no sucedió. Cuando la sierva del Señor escucha el mensaje de Jones y Wagoner acerca de la justificación por la fe, ella le da mucha alegría, ¿verdad? Porque su pueblo iba a recibir nuevo conocimiento. Ella esperaba que al finalizar ese congreso todos fueran bendecidos, todos tuviera el derramamiento del Espíritu Santo para que fueran a sus casas con sus corazones, dice, nuevamente llenos y el mensaje en los labios. Y como decíamos, pues tristemente esto no sucedió, porque en ese congreso el Espíritu Santo fue rechazado. Ella trató también de prevenir el rechazo del mensaje de la justificación por la fe presentado por Wagoner y Jones, y señalando especialmente que los hombres mismos podrían ser apartados de la verdad por Satanás, pero ni aún una concebible apostasía futura de su parte invalidaría el mensaje de la justificación por la fe que Dios les había dado. Años más tarde, tristemente, Wagoner y Jones pues toman otras líneas, como que se desvían del camino del adventismo y se van a otras creencias. Pero dice la sierva del Señor, aunque ellos se aparten de la verdad, el mensaje de justificación por la fe sigue siendo el mensaje de Dios. Entonces no debemos alejarnos de él,
pase lo que pase con las personas, porque al final las personas solamente somos instrumento, pero lo que se anuncia es mensaje de Dios. Entonces, pase lo que pase con estas personas, ese mensaje que ellos traen es importante y la iglesia debe aceptarlo. Elena de White observó con gran pesar que el Espíritu de Dios no se hallaba en su reunión. Más tarde reconoció con dolor que sus hermanos ministros vinieron al Congreso con un espíritu que no era Espíritu de Dios. En este Congreso esperábamos de todo, ¿verdad? De todo menos lo que sucedió. Esperábamos que el Espíritu del Señor estuviera dentro de este Congreso, que todos aceptaran el mensaje, que todos lo predicaran a los que no lo conocían, que fuera aceptado en las iglesias. Pero ¿qué sucedió? Pues que fue rechazado. Y al contrario, pues hubo críticas, hubo burla, hubo egocentrismo de parte de estas personas. Hubo divisiones, es verdad. Fue todo muy triste, hermanos. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis se convirtieron cómplices del pecado de rechazar el mensaje de la justificación por la fe al actuar en conformidad con las leyes de las dinámicas de grupos. Como muchos de sus respetados y amados líderes rechazaron el mensaje de Minneapolis, ellos siguieron a sus líderes rechazándolo también. Hablábamos en el principio de George Butler y Uriah Smith, que estos eran los líderes que estaban principalmente en este congreso, pero dice que como ellos, estos líderes, rechazaron el mensaje de justificación por la fe, pues ¿qué pasó con las demás iglesias? Que también lo rechazaron, porque ellos decían, pues si nuestros líderes no lo creen, ¿por qué lo vamos a creer nosotros? Y entonces rechazaron este mensaje. ¿Y qué sucedió? Que Wayne Grudem y Jones, pues aunque lo predicaron muy bonito y lo explicaron muy bien, de todos modos fue rechazado. Y esto nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Y se los quería contar porque nosotros estamos en ese mismo peligro. Porque muchas veces, al seguir a nuestros líderes porque nos caen muy bien, porque predican muy bien, eso no quiere decir que siempre tengan la razón. Y es muy bueno tener líderes, porque así nos podemos mantener en orden. Pero no, lo incorrecto aquí es no pensar o no analizar lo que ellos nos están predicando o dejarnos guiar nada más por lo que ellos dicen sin poner primeramente la palabra de Dios. Bueno, voy a avanzar, hermanos, porque a lo que quiero llegar con todo esto es que hay algo que nos dice, quiero citar a Lutero, que nos dice, ahora las obras del hombre que no son motivadas por la libre voluntad no son las suyas propias, son las obras de una ley coercitiva y restrictiva. Bien puede declarar el apóstol que no son nuestras obras, sino las obras de la ley, porque lo que hacemos en contra de nuestra voluntad no es un logro nuestro, sino del poder que nos compele. Esta cita es importante y se me hace muy necesaria decirla porque lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia en el contexto de 1888, pues era de que muchos de nuestros líderes se estaban dejando llevar solamente por lo externo, por lo que ya el conocimiento, pero no se estaban dejando, en sus vidas no se dejaba ver esa experiencia personal que veíamos con las vírgenes prudentes. Entonces dice Lutero que cuando nosotros hacemos una obra, pero no la hacemos de corazón, esta obra no es nuestra, y dice que la ley que estamos llevando a cabo es una ley coercitiva y restrictiva. ¿Qué quiere decir una ley coercitiva y restrictiva? La palabra coercitiva es una norma o regla que impone una obligación mediante la fuerza, amenaza o presión. Y quiero hacerles una pregunta. ¿La ley de Dios es una ley coercitiva? No, ¿verdad? Porque la ley de Dios no la estamos nosotros guardando por amenaza ni por presión. La estamos guardando por amor a Dios. Pero lo que sucede aquí es que cuando nosotros hacemos algo, hacemos una obra, nada más por quedar bien o nada más bien no está impulsada por el Espíritu Santo, esta ley se vuelve una ley coercitiva. Nosotros la volvemos coercitiva. Así como los fariseos la volvían coercitiva, la volvían restrictiva y se volvía pesada, así nosotros lo hacemos. Y muchas veces así queremos que también la gente lo haga, ¿verdad? Nos volvemos, como nos decían ayer en la noche, como esos fariseos que le decimos a las personas, no hagas esto y no te pongas esto y no uses esto, pero nosotros no lo estamos llevando a cabo en nuestra vida. Queremos poner cargas que nosotros no llevamos, y esto era lo que sucedía. Pero gracias a Dios, hermanos, que aunque somos pecadores, que aunque tenemos muchas fallas en nuestra vida y nos hace falta mucho por mejorar,
el Señor Jesús aún nos tiene amor y nos tiene misericordia. Y es por eso que quiero hablarles de la justificación por la fe, ese mensaje que fue rechazado en 1888 y que ojalá que nosotros no podamos rechazarlo en nuestros corazones, porque yo sé que lo conocemos, sabemos que es justificación por la fe, muchos de nosotros lo entendemos, pero lo que nos hace falta, pues, ¿qué es? Es vivirlo en nuestras vidas, es tener esa experiencia de la justificación por la fe. Dice Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué es justificado el hombre? Por la fe. Y también Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién, hermanos, tenemos justificación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mensajes Selectos, tomo 1. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Hermanos, así podremos ser los más activos en la iglesia, pero nadie se va a salvar por sus obras, ¿verdad? Necesitamos la fe. Puede ser librado de la culpabilidad de pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer, sino también confiar. Es importante que conozcamos esto, porque ¿cómo vamos a poder obtener la justificación? Solamente a través de la fe. ¿Y cómo desarrollamos nuestra fe? Confiando en el Señor, en las pruebas, en las luchas que día a día tenemos en nuestra vida. Eso nos va a hacer confiar en el Señor, y a la vez esa confianza va a producir en nosotros la fe que necesitamos para ser justificados. También hay una historia muy bonita en el libro de Zacarías. A lo mejor ya la han leído, pero me gustaría rápidamente leerla con ustedes. Los invito a que vayamos a Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Eterno, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del cielo, del incendio? Josué estaba ante el ángel vestido de ropas sucias. Imaginémonos esta escena, hermanos. Está Josué, a un lado está el enemigo acusándole, y enfrente dice que está el ángel del Señor, que este es Jesucristo. Entonces, es la misma escena por la que nosotros vamos a pasar, hermanos. Somos nosotros como pecadores, está Cristo intercediendo por nosotros, y a un lado está Satanás acusándonos. Precisamente es la misma historia por la que estaba pasando Josué. Dice: el ángel mandó a los que estaban ante él: quitadle esta ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia, mientras el ángel del Eterno estaba presente. Y el ángel del Señor aseguró a Josué: así dice el Eterno Todopoderoso: si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, también tú juzgarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y te daré lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan ante ti, porque son varones simbólicos. Yo traigo a mi siervo el retoño. Esta historia de Zacarías, hermanos, nos muestra lo que es la justificación por la fe, y nos muestra lo que es la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Por qué? Porque está Josué con sus vestiduras sucias, siendo el sumo sacerdote y cargando los pecados del pueblo. Entonces él, con sus ropas sucias, se presenta delante del ángel y le dice: dice el ángel, quítenle esa ropa sucia y póngale ropa limpia y póngale una mitra nueva. Esto quiere decir, hermanos, que el ángel quitó su pecado, tanto de Josué, que era pues el representante del pueblo, y pues el pueblo a la vez también quedaba limpio de sus pecados. Dice Profetas y Reyes: en sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado.
con fe se aferra a las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos aferramos también a las promesas de Dios y creemos que si nosotros llegamos de corazón arrepentido, el Señor va a perdonar nuestros pecados? Josué se aferraba a esta esperanza y le fue cumplida porque el Señor limpió su pecado. Dice también, Cristo tomó sobre sí la culpa y la vergüenza del pecado. Pecado nuestro no conoció, sin embargo lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mediante la fe en él como el Redentor, el pecador despojado de sus vestiduras contaminadas de pecado, se reviste de manto inmaculado de la justicia de Cristo. En el momento en el que Cristo murió en esa cruz por nosotros, hermanos, ese pecado fue pasado, nuestro pecado fue pasado para él. Dice, pecado él no conoció, pero se hizo pecador por nosotros, porque él llevó nuestros pecados por nosotros. En Éxodo nos dice qué era lo que simbolizaba esta mitra, porque si recuerdan en Zacarías dice, póngale mitra limpia sobre su cabeza. Bueno, esta mitra llevaba una leyenda en la frente que decía santidad a Jehová. Esto simbolizaba que este sacerdote era dedicado totalmente al Señor y por eso en su frente llevaba esta leyenda que decía santidad a Jehová. Dice, no solo queda perdonado, sino honrado como alguien en quien el cielo confía. Lo coloca en una posición de responsabilidad ante los ángeles del cielo. Lo bonito de esto, hermanos, es que cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado que nos perdona, que nos limpia y que nos hace suyos, porque Él también nos pone una mitra limpia sobre nuestra cabeza y ahora esto quiere decir que nosotros le pertenecemos y dice que Él vuelve a confiar en nosotros. Si alguna vez nosotros le fallamos a alguien, si alguna vez hemos fallado, hemos pecado, lo que nosotros como seres humanos, porque no tenemos ese amor tan grande que el Señor tiene, pero cuando una persona peca, ¿qué es lo que decimos? No, a él ya no le dé responsabilidades porque él ya pecó. No, él ya no es de mi confianza porque ya pecó, hizo este otro error y entonces yo ya no lo quiero ver o ya no le des esa responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces señalamos a los hermanos o muchas veces los alejamos del ministerio porque cometieron un error. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos perdona y también nos vuelve a dar ese cargo de responsabilidad. El Señor vuelve a confiar en nosotros, cosa que muchos de nosotros no llevamos a cabo con nuestros hermanos. El Señor lo hace y solamente vamos a poder encontrar ese perdón en el Señor. El Señor nos hace suyos nuevamente. Dice en Profetas y Reyes, la promesa hecha a Josué es una promesa para todos los que han de ocupar puestos de responsabilidad como obreros de Dios. Si andas por mis caminos, te daré lugar entre estos que están aquí. Ángeles de Dios caminarán a su lado y en su ministerio no estarán solos. Con esta cita, hermanos, quiero que podamos poner estas promesas en nuestro corazón. Yo creo que aquí todos somos pecadores, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado delante del Señor. Pero dice que si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor nuevamente nos perdona. Dice que todos los que han de ocupar puestos de responsabilidad como obreros de Dios, se les da esta promesa que se le dio a Josué. Se le quitan esos pecados, se le ponen vestiduras limpias y una mitra limpia sobre su cabeza. Y dice que ángeles de Dios caminan a nuestro lado. Y lo más bonito es que dice que en nuestro ministerio no estaremos solos. La sierva del Señor dice que todos nosotros somos misioneros. Por lo tanto, todos tenemos un ministerio que cumplir y a todos se nos hace esta promesa. No solamente pensemos en los predicadores o en los misioneros, en los médicos misioneros, también nosotros en nuestras casas somos misioneros. También nosotros tenemos que predicarle a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro hijo. Todos tenemos una obra que hacer y a todos se nos da esta promesa. No estaremos solos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que estamos en un momento de tibieza, el Señor no nos deja solos, nos ayuda a seguir avanzando. Y aquí, hermanos, es donde entra la justicia imputada y la justicia impartida. Y creo que esta cita lo deja demasiado claro. Nos dice, la justicia por la cual somos justificados es la imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título para el cielo. La segunda es nuestra preparación para el cielo. Vamos a explicar ahora un poquito lo que es la justicia imputada y la justicia impartida. Después regresamos nuevamente a esta cita para que entonces sí, ahora podamos entenderla bien. ¿Qué es la justicia imputada?
En el libro de Romanos, capítulo 4, verso del 5 al 6, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye esa justicia. Aquí en el libro de Romanos nuestras palabras claves son contada y atribuye. En el griego, hermanos, la palabra contada y atribuye está escrita como logizomai, que significa imputar, tomar en cuenta o poner en cuenta al otro. Y nos dice Romanos: al que no obra, sino al que cree, es justificado y su fe le es contada por justicia. ¿Qué necesitamos, hermanos, para recibir la justicia imputada? Solamente creer. Dice la palabra de Dios: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Gracias al Señor, hermanos, gracias a su sacrificio, la justicia imputada nos es regalada. Lo único que tenemos que hacer es creer, ¿verdad? Nada más necesitamos creer, no necesitamos hacer otra cosa. Solamente si creemos en el sacrificio del Señor, vamos a poder obtener la justicia imputada. ¿Qué dijimos que era? La justicia, la primera, la justicia imputada, es nuestro título para ir al cielo. Ya tenemos ese título, hermanos. Si nosotros creemos en ese sacrificio, ya tenemos ese título. Solamente necesitamos creer. Y ahora, ¿qué es la justicia impartida? Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí nuestra palabra clave, ¿cuál es? Produce. Produce. No solo Dios perdona, sino obra dentro de ti. Ya no eres declarado justo, ahora eres capacitado para vivir en obediencia. ¿Cuál es la justicia impartida? Es esta en la que el Señor nos ayuda a mejorar. Es en la que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón para convertirnos en mejores personas, para cambiar esos rasgos de carácter, para cambiar esas cosas que aún, nuestros defectos que aún tenemos que mejorar. El Señor nos da esta justicia impartida y dice que Él produce en nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu Santo produce en nosotros esas ganas de querer cambiar, nos ayuda. Eso es la justicia impartida, el carácter de Cristo reproducido en ti por el poder del Espíritu Santo. Y es necesario que entendamos que tanto la justicia imputada como la justicia impartida van de la mano y que son como una balanza, no podemos tener una más arriba que otra, ambas son importantes. Porque en las iglesias evangélicas nos enseñan lo que es la justicia imputada y nos enseñan que tenemos que creer, ¿verdad?, para recibirla. Y ellos nos dicen: tú solamente cree en el Señor y ya eres salvo. Y eso es cierto porque es parte de la justicia imputada, pero nada más se queda allí. Y entonces por eso es que vemos tantos cristianos que visten como quieren, usan lo que quieren, hablan como quieren, porque ellos dicen que solamente creen y ya no se necesita hacer nada, solo creer. Pero esto no es así. También necesitamos de algo más, la justicia impartida. Y esta es la que nos va a ayudar a que podamos cambiar, a que se refleje en nosotros lo que creemos. Cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo es el que hace que yo antes hablaba mal, ahora ya no voy a decir estas malas palabras. Yo antes trataba mal a mis hermanos, ahora ya no los voy a tratar mal. Y son estos cambios que empezamos a hacer en nuestra vida los que el Señor está produciendo en nuestro corazón. Esta es la justicia impartida. Entonces ambas van de la mano, no puede ir una sin otra. Necesitamos tanto la imputada como la impartida. Entonces no podemos decir que somos cristianos si solamente creemos pero no hacemos. Al final las obras son importantes, pero depende cómo sean esas obras. Si son obras de la ley nada más por cumplir, porque vean que yo sí soy cristiano y yo sí hago las cosas bien, o realmente son obras que son de corazón, obras que las produce el Espíritu Santo para mejorar. Esta es la diferencia de las obras buenas y las obras malas. Por eso es que necesitamos de ambas justicias, tanto imputada como impartida. Este es un resumen que hago para que podamos entenderlo un poquito mejor. Cuando el pecador se convierte, recibe el perdón de sus pecados. Este es el acto de la justicia imputada. En ese mismo momento comienza la obra del Espíritu Santo en el corazón, y esta es la justicia impartida. Por la justicia imputada, el hombre es justificado libremente,
por la justicia impartida es santificado. Ambas deben mantenerse en equilibrio. A través de la justicia imputada, el pecador es aceptado delante de Dios. Por medio de la justicia impartida, el carácter es transformado a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, una de esas nos ayuda a obtener el cielo. Una de esas, dice la cita que veíamos hace rato, la justicia por la cual entonces somos justificados es la imputada. No tenemos que hacer nada por ella, el Señor ya nos la regaló. La justicia por la cual somos santificados es impartida, es la que nos ayuda a santificarnos más, es la que nos ayuda a ser más perfectos en Cristo. Dice, la primera es nuestro título para el cielo y la segunda es nuestra preparación para el cielo. Ya tenemos el título, ya nada más estamos trabajando por prepararnos. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para ir al cielo? Entonces estamos recibiendo la justicia impartida en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos está ayudando y es lo bonito que el Señor no nos deja solos, nos da ambas, nos da una de regalo y en la otra nos ayuda en ese proceso para justificarnos, para santificarnos. Entonces estas dos justicias son importantes porque al final las dos forman lo que es la justificación por la fe. Y por último, hermanos, quiero terminar con el libro de Apocalipsis, si me gustan acompañar a sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 19, versos del 1 al 9. ¿Lo tenemos todos? Dice el versículo 1, después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía, alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y otra vez dijo, alabad al Señor, y su humo subió para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Dijeron, amén, alabad al Señor. Y del trono salió una voz que dijo, load a nuestro Dios todos sus siervos, los que veneráis tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, alabad a Dios, porque el reino del Señor, nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado para que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Y él me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de la boda del Cordero. Además me dijo, estas palabras verdaderas son de Dios. En el libro de Apocalipsis, hermanos, estamos contemplando la victoria final de los que fueron hallados justos en el juicio. Esta profecía nos muestra el resultado glorioso de haber recibido y de haber conservado la justicia de Cristo en nuestras vidas. Aquí contemplamos la victoria final de los que fueron hallados justos en el juicio. La justificación de la fe es importante porque si nosotros queremos obtener este gozo, hermanos, de que nos digan dichosos los llamados a la cena de las bodas del Cordero, vamos a necesitar de la justificación por la fe, de la justicia imputada y de la justicia impartida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos que un día no muy lejano nos diga el Señor, dichosos los llamados a la cena de las bodas del Cordero? Todos queremos escucharlo, ¿verdad? Entonces todos debemos prepararnos, hermanos, todos debemos recibir este mensaje de justificación por la fe en nuestros corazones. En el pasado se rechazó, pero ahora nosotros tenemos ese poder para aceptarlo, hermanos, para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado, para que el pueblo pueda despertar. Si estamos en esa tibieza, despertemos, hermanos, cambiemos nuestros corazones, mejoremos y aceptemos a Cristo en nuestro corazón, aceptemos su justicia y el Señor nos dará perdón y nos dará salvación. Ese es mi deseo y oración para todos, hermanos.
Señor bendito, que su morada es en los cielos. Gracias nuevamente, Señor, le damos por el mensaje que nos ha dado. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, en que usted nos dirige, que usted está acompañándonos en estos momentos para poder recibir estos mensajes. Gracias, Señor, por la luz que nos ha dado a través de los años. Gracias, Señor, porque somos un pueblo que es muy bendecido con la luz que nos da. Gracias, Señor, porque tenemos las profecías, porque tenemos nuestra doctrina firme y por fe confiamos, Señor, que cada una de ellas está en su palabra y que se está cumpliendo al pie de la letra. Gracias, Señor, porque somos su pueblo, Padre, y también así como su pueblo tenemos una obra muy grande que hacer. Una obra, Señor, que tiene que empezar por nosotros mismos, por su iglesia. Y es por eso, Señor, que en estos momentos le pedimos que pueda tocar a nuestros corazones, que nos ayude a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Usted sabe nuestras luchas, usted sabe nuestras debilidades y le pedimos, Señor, que pueda tocar a nuestros corazones para que esas luchas, esas dificultades que aún tenemos en nuestro carácter, esos pecados, Señor, que aún acariciamos, usted los pueda sacar de nuestro corazón. Los ponemos, Señor, ante usted para que los elimine y que, Señor, solamente podamos obtener cosas buenas en nuestro corazón, que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida para poder tener el carácter que usted quiere de nosotros. Le pedimos, Señor, que pueda seguir bendiciendo a su iglesia, que si hay cosas que mejorar las hagamos, Señor, que empecemos por nosotros mismos, que empecemos por nuestra casa, que empecemos por nuestras familias, por nuestra vida personal, para así también después ayudar a nuestros hermanos y también predicar este mensaje tan importante a las personas que aún no lo conocen. Le pedimos siga bendiciendo cada mensaje que se ha de dar en este día, que cada uno de ellos pueda llevar su bendición, Señor, y que usted nos pueda acompañar en este sábado especial. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.